Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos, amigas y hermanas de nuestro canal, Grupo de Estudio, Profecía y Doctrina de la Verdad Presente. Y también los que nos siguen en la Antorcha Profética. Hoy tenemos un día maravilloso. Además de la música de fondo que tenemos también el cantar de los pajarillos. Y un hermoso sol que nos ilumina todo el cielo azul. Damos gloria a Dios por ello y la oportunidad de poderlo ver con vida, que Dios nos ha dado una misericordia sin merecerla. Hoy es, como tenemos allí, hoy es martes 18 de febrero del 2020 y ya se escucha el cantar de la primavera. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio de hoy, que también va a estar muy poderoso y muy enriquecedor. Querido Padre, te damos gracias por este día, por tu misericordia, que no la merecemos. Gracias por permitirnos despertar con este gozo, con esta alegría, con estas bendiciones. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, te suplicamos que nos dirijas, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, para que entendamos tu verdad. Y por tu verdad seamos liberados y santificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, 4 reinos y luego el reino de Dios. Ese es el tema de hoy, la lección número 10, la parte A, lección número 10A. Y vamos a estudiar hoy el capítulo 7 de Daniel, la parte número 1. La parte más maravillosa de Daniel la tendremos el día jueves. Hoy va a ser una introducción a toda la visión de Daniel 7, una visión panorámica, y luego vamos a dar bastante información maravillosa el día jueves. Información que no va a escuchar en ningún canal. Bueno, en Daniel capítulo 7, versículo 1 nos relata el profeta Daniel cuándo comienza su visión o cuándo comienza esta visión. Ya hemos recorrido los 6 capítulos de Daniel, que han sido los 6 capítulos históricos de Daniel. Ahora vamos a entrar en profecía, de lleno, en materia. Así que ahora tienen que buscar papel, lápiz y estar con ojos abiertos, oídos atentos y mente concentrada en lo que vamos a estudiar. En el versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios. Así que lo primero que tenemos que tomar en cuenta en este estudio es que esta visión fue, como ya lo vimos, en el primer año de Belsasar, que Belsasar era el nieto de Nabucodonosor. Ya lo vimos cuando estudiamos el capítulo 5 de Daniel. Vimos quién fue Belsasar. Bueno, en el primer año de ese rey fue que Daniel tuvo esta visión. Ahora, ¿qué ve Daniel? Dice el versículo 2. Habló Daniel y dijo: veía yo en mis visiones de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Aquí vemos entonces los primeros elementos simbólicos. ¿Y qué vemos? Vemos que se habla de los 4 vientos. Estos 4 vientos del cielo también son mencionados en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, en la visión de ensañamiento. Miren lo que dice aquí. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Son mencionados aquí. Y también son mencionados en Zacarías capítulo 6, solo que Zacarías le da la explicación, porque Revelaciones, o sea, Apocalipsis 7.1 no nos menciona, pero como Daniel no nos dice qué significa. En cambio, en Zacarías, en el capítulo 6, sí nos dice qué son los 4 vientos. Vamos a leerlo rápidamente. Dice que habían 4 carros que salían entre 2 montes. En el primer carro habían caballos bermejos o rojo, en el segundo caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados, que vendría a ser un poco como el color amarillento verdoso, ¿no? Entonces le respondió, y Zacarías le preguntó: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel le respondió: estos son los 4 vientos de los cielos. Así que los 4 vientos, tanto de Apocalipsis 7.1 como de Daniel capítulo 7, versículo 1, que es lo que vamos a estudiar, eso significa los 4 caballos. 4 caballos blancos, negros, rojos y overos rucios o rodados, amarillo verdoso, que aparecen en las profecías y que simbolizan los ángeles de Dios que tienen una misión en particular.
En este caso, en el caso de Daniel 7, estos 4 vientos combatían en la gran mar. Corrección, los ángeles, los 4 vientos, no son ángeles directamente de Dios, todos. ¿Por qué? Porque uno es blanco, que trae la pureza, pero otro es rojo, que trae la guerra o la muerte, otro es negro, que trae las tinieblas, y otro es amarillo verdoso, que trae la muerte, el hambre, la peste. Estos son evidentemente la obra de los ángeles malignos del diablo. Los 3. Uno de ellos, que es el caballo blanco, sí es el caballo de Dios. Los ángeles representan el ministerio de los ángeles de Dios. Y los otros 3 representan las 3 obras de destrucción que hacen los ángeles pues malignos. Bueno, estos 4 vientos combatían en la gran mar. ¿Qué es la gran mar? La gran mar la tenemos también en Apocalipsis capítulo 17, donde en el versículo 15 nos dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sabemos que en Apocalipsis 17 la ramera se sienta sobre la bestia, y la bestia es la 4ª bestia de Daniel 7. Así que estas aguas son las mismas aguas de Daniel 7, y como nos hablan, dice que son muchos pueblos, no es un solo pueblo. Son muchas naciones, no es una sola nación, y son naciones de diversas lenguas. El único lugar geográfico de la Tierra donde hay muchas naciones con muchas lenguas representa a Europa, y el mar que gobierna tanto literal como simbólicamente esta región europea se reconoce como el Mare Nostrum o el mar Mediterráneo. Así que Daniel capítulo 7, la visión entonces se desarrolla aquí en esta región, lo que sería el mar Mediterráneo, tomándolo como símbolo de lo que serían las naciones que harían vida en torno a este mar. Y dice que son 4 bestias que luchan, o 4 vientos que luchan en la gran mar, y a resultado de esos 4 vientos que luchan, surgen, emergen 4 bestias. Eso dice el versículo 3. 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Subían de estas naciones, subían en torno al Mare Nostrum, al mar Mediterráneo. 4 grandes bestias subirían para tomar el control del mundo de aquel entonces, y vamos a darnos cuenta que esto se extendería hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo cuáles son las 4 bestias. El versículo 4 dice: la primera bestia era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que fueron sus alas arrancadas, fue quitada de la tierra y se puso niesta sobre los pies a manera de hombre, y fuele dado corazón de hombre. Primera bestia. Segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y se le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Después de esto miraba yo, y aquí otra, la tercera, semejante a un tigre, en otras versiones dicen leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y se le dio potestad. O sea que vamos con 3 bestias. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Recuerden el símbolo de la profecía de Daniel 2, porque vamos a hacer un paralelismo. Devoraba y desmenuzaba, así las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes que ella, y tenía 10 cuernos. Entonces noten que aquí estas 4 bestias van secuencial, una va siguiendo la otra. No son simultáneas, sino que una viene, luego viene la otra desaparece, y así sucesivamente hasta la 4ª bestia. Esto, mis hermanos, es un paralelismo, una repetición de lo que ya se le había mostrado a Daniel a través del sueño de Nabucodonosor. Si nosotros recordamos algo rápido que le vamos a decir aquí, para que lo tengamos presente, no solamente el pensamiento hebreo, sino el pensamiento divino que adoptaron pues los hebreos, es el pensamiento de la repetición. El Señor sabe que la mejor metodología educativa es repetir. Eso se lo dijo Dios al pueblo, a Moisés, cuando le dijo: y se lo enseñarás, se lo repetirás a tus hijos en la mañana, al mediodía, en la tarde.
Repetir, repetir, repetir. Esa es la base de la educación. Y Dios, como un mejor educador, como el maestro de maestros, justamente aplica ese principio, la repetición. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo de Génesis 1 y 2. Muchos tienen confusión por no entender cómo después que termina el relato de la creación en Génesis 1, aparece en Génesis 2 otro relato como que también fuese de la creación. Y es por no entender algo tan simple como que el Señor está repitiendo. En Génesis 1, el Señor hace una explicación de toda la creación. Y en Génesis 2, el Señor repite, pero es una repetición que coloca la lupa, que enfoca una parte de lo que ya ha dicho antes. El capítulo 2 de Daniel lo que hace es colocar la lupa a todo lo que pasó en la creación en el sexto día de la creación, en la creación del hombre y de la mujer. Entonces, se repite, Génesis 2 es una repetición de la creación, pero específicamente del día sexto. De igual forma, en la profecía de Daniel encontramos el mismo principio. ¿Qué principio? El principio de la repetición. En Daniel capítulo 2 el Señor ha explicado toda la profecía de la historia, como ya estudiamos, desde Babilonia, pasando por Medio Persia, siguiendo por Grecia, avanzando hacia Roma, luego va a la división de Roma. Acuérdense que Daniel 2 era cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro con barro cocido. Entonces, en esos elementos teníamos la cabeza de oro era Babilonia, el pecho de plata era Medo Persia, el vientre de bronce era Grecia, las piernas de hierro era Roma y el hierro con barro cocido, que estaba en los 10 dedos de la imagen, representaban la división del imperio romano, que luego dice vendría una piedra no cortada con mano desde el cielo, golpearía la imagen en los pies y de esa piedra desmenuzaría a todos los reinos y luego él se emergiría. Esa piedra es el reino de Cristo que llenaría toda la tierra. Eso es lo que nos explicó Daniel capítulo 2. Ahora, aquí en Daniel 7 vamos a ver una repetición de la misma cronología profética. Solo que, como lo vimos en Génesis 2, es una repetición con profundidad, con focalización, con lupa, añadiendo elementos en algunas partes de la profecía que son de vital interés para el pueblo de Dios de los últimos tiempos. Por eso vemos aquí que son 4 bestias y vemos que la bestia, que la primera, que es león, coincide con el oro, con la cabeza de oro que vendría a ser Babilonia. El oso, que es la segunda bestia, lo tenemos aquí, ¿verdad? La segunda bestia es el oso, versículo 5, coincide con la segunda metal que está en la estatua, que es el pecho de plata, y vendría a representar entonces a Medo Persia. La tercera bestia, que es el tigre o el leopardo, coincide con el vientre de bronce que representa pues a Grecia. Y dice que después de esto vendría una cuarta bestia, espantosa y terrible, que coincide con las piernas de hierro. Por eso les decía que tuviésemos detenimiento, porque dice que estos tenían dientes de hierro, o sea, hace el hierro haciendo un vínculo con la profecía de Daniel capítulo 2, dándonos pues entonces otra evidencia de que esta bestia es la misma que es representada allá por las piernas de hierro. Y esto representa entonces al imperio romano. Así como luego del hierro puro vendría hierro con barro en los dedos, siendo 10 dedos de la estatua. También luego de la bestia de hierro, esta bestia tendría 10 cuernos también, representando o siendo equivalentes a los 10 dedos de la estatua, por lo cual representaría la división del imperio pues romano. Ahora, los elementos que se añaden en esta profecía de Daniel 7, que no están en Daniel 2. A partir del versículo 8 encontramos todos los elementos que se añaden. Fíjense. Después de los 10 cuernos, que son paralelos a los 10 dedos de la estatua, dice el versículo 8, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Este elemento no está explicado en Daniel 2. Así que esto es lo mismo. ¿Cómo fue creado el hombre en Génesis 1? ¿Cómo fue creado la mujer? No está explicado en Génesis 1, pero en Génesis 2, que es una repetición con profundidad, sí está explicado. De igual forma, aquí está explicado algo que no explica Daniel 2, y es el surgimiento de un personaje llamado el cuerno pequeño. Sube entre ellos, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto es entonces el surgimiento del cuerno pequeño está mencionado aquí, que no está en Daniel capítulo 2. ¿Qué otra cosa se menciona que no está en Daniel capítulo 2? Lo que viene a continuación, el juicio
Después del cuerno pequeño se menciona el juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos sillas, o dicen otras versiones tronos. Y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, su trono, llama de fuego, sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí está la clave por la cual decimos que todo este escenario es juicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es el juez sentándose y abriendo los libros. Esto es escena de juicio. De modo que en Daniel capítulo 7 nos muestra que después de la división del Imperio Romano de los 10 cuernos o los 10 dedos, vendría el surgimiento de un personaje que luego estudiaremos el día jueves, el cuerno pequeño. Y luego del ministerio del cuerno pequeño se establecería el juicio. ¿Qué más vendría en este juicio? Ya se estableció el juez, se abrieron los libros. ¿Qué más dice el versículo 11? Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. De modo que las otras imperios ya no estarían viviendo en el momento en el que establecería este juicio. Sin embargo, dice aquí que estarían todavía prolongación de vida, o sea que ciertos elementos de esos reinos, de esos imperios estarían perviviendo en la actualidad hasta el juicio de Dios. En el versículo 13 se completa el escenario de juicio porque dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía. Llegó hasta el anciano de grande edad y le hicieron llegar delante de él. Este hijo de hombre es una expresión que usa Jesucristo para sí mismo en los 4 evangelios. En el libro de Mateo usted va a encontrar bastantes veces donde Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Y cuando aquí está diciendo que el Hijo del Hombre viene al anciano de días, está diciendo que el Hijo del Hombre viene al momento, justo después que se sienta el juez y que se abren los libros. ¿Y a qué viene? Sabemos por el Evangelio de Juan capítulo 5 y por primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que Jesús viene como abogado. Viene como abogado. Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 5 que le ha dado la potestad de juzgar porque es hijo de hombre. Y en primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, vamos a leerlo hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, miren la palabra que dice abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Padre entonces es el anciano de días, que es el juez, y Jesús viene, el Hijo del Hombre viene como abogado, por lo cual confirma lo que estamos hablando, de que Daniel capítulo 7 está hablando del juicio. ¿Qué pasa cuando termina el juicio? En el versículo 14 dice: se le da señorío y gloria y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Noten, mis hermanos, entonces, que justamente después del cuerno pequeño, del juicio, viene el reino. Y allí retoma el paralelismo con la visión de Daniel capítulo 2, cuando se menciona que en los días de los pies, de los dedos de la estatua, se corta una piedra no con mano, y en la imagen en los pies, y de esa piedra que golpea y que desmenuza a esos reinos se levanta el reino de Dios en la tierra. De modo que la piedra en Daniel 2 es el reino de Dios. Y aquí, justamente después de los 10 cuernos, después del cuerno pequeño y después del juicio, se establece el reino de Dios en la tierra. Entonces, mis hermanos, es una secuencia, es un paralelismo, es una repetición, pero añadiendo detalles explicativos para que comprendamos los tiempos que estamos viviendo. Ahora, esto fue lo que vio Daniel. ¿Qué le dijo el ángel? Que confirma lo que estamos interpretando. Bueno, vamos a leerlo. Dice, versículo 15. Cuando vio Daniel la visión, dice: mi espíritu fue turbado. Yo, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Lleguéme a uno de los que asistían, uno de los ángeles, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Le preguntó la verdad. Así que lo que vamos a escuchar, mis hermanos, es la verdad. Olvídense de usted escuchar los otros predicadores que
difieren de lo que va a decir el ángel, porque lo que dice el ángel es la verdad. Y habló y me declaró la interpretación de las cosas. ¿Y qué le dijo el ángel? El ángel le dice, aquí está lo que vamos a leer, lo siguiente. Vamos a leerlo. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. 4 reyes son. No hay rey sin reino, por lo cual cuando leemos 4 reyes es lo mismo que leer 4 reinos. De igual forma lo dice más adelante en el versículo 25, en 23, perdón, dice la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Así que rey y reino en esta profecía es lo mismo. Entonces, ¿qué dice? Estas 4 grandes bestias, las cuales son 4 reyes son, 4 reinos son, que se levantarán en la tierra. Después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Esta es la verdad de las cosas. Esto es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor nos dice, 4 reinos vendrán y después vendrá el reino de Dios. Cuando estudiamos y nos damos cuenta que el primer reino fue Babilonia, que el segundo fue Medo-Persia, que el tercero fue Grecia, que el cuarto fue Roma, y que nosotros estamos en la continuación del Imperio Romano, tenemos que entender, mis hermanos, que justamente como lo decía Daniel 2, después de estos 10 dedos de Roma, que es la moderna Europa, después del reino de Europa, viene el reino de los santos del Altísimo. Y eso es pronto, porque ya estamos viendo, mis hermanos, ya estamos viendo cómo se está cayendo, desmoronando la Unión Europea. Cómo se están desmoronando los reinos dominantes de este siglo, de este mundo. Y estamos viendo cómo algo tan pequeño como un virus, el coronavirus en China, ha afectado, ha aterrorizado el mundo entero, ha afectado las economías, las políticas, los eventos. El Congreso Móvil de Barcelona, que se celebra cada año, que es importantísimo para la economía de la región y de España, fue suspendido por la coronavirus. Algo que sucedió en China. Amén de los desastres que están ocurriendo. De todo el problema que está ocurriendo con la naturaleza. Estamos viendo la conmoción de las potencias de la Tierra, de las potencias europeas, de las potencias dominantes del mundo actual. Y esto es ya la víspera del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por eso es que tenemos que estar centrada nuestra mente en el versículo 18. Pronto tomarán el reino los santos del Altísimo y poseeremos el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Pero ojo, los santos del Altísimo, no los que de labios me honran, como dijo el Señor. No. Los que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, esos no, los santos del Altísimo. Los que del Altísimo son santos. Por eso es necesario la santidad, la santificación, la justificación y la santidad. Mis hermanos, por hoy estamos bien. El próximo día, que es el día jueves, vendremos la parte 2, donde vamos a enfocar como lo va a enfocar ahora Daniel. Daniel, el versículo 19 en adelante, dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, y también asimismo de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido. El interés de Daniel fue ahora sobre la cuarta bestia, sobre los 10 cuernos y sobre el cuerno pequeño. Y ese va a ser el interés de nuestro estudio del día jueves. Vamos a ver cosas muy interesantes el día jueves. Vamos a ver por qué causa se dividió el cuarto reino, que es Roma. ¿Por qué causa cayó la división de Roma? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa de la caída? ¿En qué se dividió? ¿Quiénes son esas 10 cuernos? ¿Quiénes son? ¿Quién es ese cuerno pequeño que surge? ¿Por qué derribó esas otras 3 cuernos? ¿Y por qué dejó a los otros 7 bien? ¿Por qué se enfocó a atacar los 7 cuernos? A los 3 cuernos y los otros 7 los dejó quietos. ¿Por qué? ¿Qué había de problemático en esos 3 cuernos para el cuerno pequeño?
vamos a ver toda esa profecía y vamos a ver, porque todo esto es historia profética que también es simbólica o tipológica de lo que vamos a ver también, que será la resurrección del cuerno pequeño. Todo esto el día jueves. Que Dios me los bendiga, que pasen un feliz día con el Señor. Bendiciones.